Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Capítulo 490. Leyenda mordiendo el anzuelo. El maestro Mo gimió. Llamó a todas sus mascotas de batalla. Antes de irse, le dijo una cosa más a Supin. Ganaste, justa y honestamente. Escuché que eres de la ciudad base de Longjiang. Cuando el tiempo lo permita, iré a visitarte. En cualquier momento, dijo Supin. El maestro Mo salió volando del escenario de inmediato. Al bajar, miró al anciano que estaba a punto de subir al escenario. No pudo evitar burlarse del anciano aparentemente tranquilo. Wosh. Mientras escoltado por varios guerreros de mascotas de batalla titulados de la familia Qin, el anciano voló al escenario y aterrizó suavemente en el suelo. Había un sentimiento distante en él. Mayor Ian miró al anciano. Había vivido durante mucho tiempo. Incluso el mayor Ian le tenía un poco de miedo. Cierra el sello. Comandó el mayor Ian. La foca volvió a cubrir el escenario. Los escombros se quedaron donde estaban y el desorden en el escenario no se arregló. Todo quedó como estaba. Para los guerreros de mascotas de batalla titulados, no importaba cómo era el escenario. Un terreno irregular no afectaría su batalla. Supin y el anciano de la familia Qin se evaluaron mutuamente. Ambos parecían estar serenos. Pero no los espectadores. Contuvieron la respiración y sintieron la tensión en el aire. Era lo suficientemente afilado como para cortarles la piel. El anciano de la familia Qin habló de repente. Su voz era suave. Amigo mío, si no puedes soportarlo, puedes rendirte más tarde. De vuelta a ti, dijo seriamente Supin. El anciano de la familia Qin sonrió. De repente, entrecerró los ojos y aparecieron 3 remolinos detrás de su espalda. Los 3 remolinos eran enormes, especialmente el del medio que tenía un color dorado. Con un impulso abrumador, ese remolino era como el sol colgando en el aire. En medio de las miradas de todos, y acompañada por un rugido, una enorme cabeza de dragón dorado se escabulló lentamente del remolino, seguida por las alas y el cuerpo de dragón dorado que parecían fundidos en oro. Eso fue, un dragón dorado. El dragón más poderoso, el mejor, el más raro. El estadio estaba en perfecto silencio. El maestro Mo, que acababa de bajar del escenario y no estaba contento con las acciones del anciano de la familia Qin, se quedó sin palabras. Un dragón dorado. Esa fue la mascota de batalla más poderosa que cualquiera podría encontrar en la cima del 9º rango. Se dijo que un dragón dorado en su estado máximo podía competir contra un rey bestia. Los reyes de las bestias promedio ni siquiera pudieron reunir el coraje para ofender a un dragón dorado. Era una mascota de batalla que podía intimidar a los reyes bestias cuando estaba en el 9º rango. Era un dragón tan raro que apenas se podía ver uno en 100 años. Pero este anciano de la familia Qin tenía uno. Uno que estaba en la cima de su estado. En el aire. A medida que el cuerpo del dragón dorado se extendía lentamente desde el remolino, no hubo rugido ni sonido, pero una sensación terrible hizo que la audiencia se quedara en silencio. Auge. Los pies del dragón dorado aterrizaron lentamente y todo el escenario tembló ligeramente. Todos en el estadio sintieron que sus corazones latían. Junto al escenario, los guerreros de mascotas de batalla titulados estaban estupefactos. Inesperadamente, se vio allí una especie de dragón que solo existía en el libro ilustrado y que en realidad estaba casi extinto. ¿Cuál era el punto del partido ahora? Venerable Deblade y sus amigos regresaron de su sorpresa y produjeron sonrisas forzadas. El que vivió lo suficiente podría esconder muchos tesoros. Qué increíble era el anciano, para poder conseguir un dragón dorado. Era incomparable entre todos los guerreros de mascotas de batalla titulados. Ingresar al Golden Dragon en el partido fue para intimidar al oponente. De los otros 2 remolinos salieron 2 mascotas demoníacas, de las cuales Supin había visto una antes, el Bloody Servant. Pero ese Bloody Servant estaba en su mejor momento. El pico del 9º rango. Ese Bloody Servant era más alto que el Bloody Servant de Qin Shaotian. La energía diabólica que salía del Bloody Servant era sofocante. Con miembros retorcidos y horribles que habían madurado por completo, solo parado allí, el Bloody Servant haría que la gente se sintiera incómoda, como si fueran a ser destrozados. Nadie se atrevía a mirar directamente al Bloody Servant. La otra mascota demoníaca también tenía forma humanoide, o más exactamente, como un ángel. La mascota del demonio tenía 8 pares de alas negras. Había cadenas negras que se enredaban y cruzaban frente a su pecho.
Había algo siniestro en la mascota demoníaca cuyos ojos eran completamente negros y podían tragarse la luz. La gente podía incluso oír caer un alfiler. Horrendo. Las tres mascotas eran raras y poderosas. Incluso tener uno de ellos lo convertiría en un guerrero mascota de batalla titulado sin igual, por no hablar de tres. Era difícilmente concebible. Ese era el poder del anciano. No es demasiado tarde para rendirse ahora. Miró a Supin, rodeada por las tres mascotas. Hablaba como si no fuera gran cosa, pero su energía podía asustarlos a todos. Supin estaba realmente sorprendido. Tenía que admitir que no esperaba ver tantas mascotas raras a la vez. ¿Renunciando? Supin había guardado su curiosidad. Si no tuviera prisa, podría haber estado de humor para apreciar a tus mascotas lentamente. Pero ahora, baja. Dicho esto, el perro del dragón oscuro que había estado sentado detrás de Supin se puso de pie. La pereza en sus ojos se había convertido completamente en frialdad. El perro del dragón oscuro se pavoneó suavemente hacia donde estaba Supin, parándose de lado a lado con el dragón infernal y mirando fríamente a las tres mascotas de batalla. ¿Eh? El anciano de la familia Qin ya había notado a la mascota que parecía un sabueso dragón. Pero ese era un tipo que nunca había visto antes. Podía decir que la mascota era una mutación. Aún así, nunca se lo tomó en serio. El dragón dorado siempre sería el número uno, el más poderoso de todos. Mátalos. El anciano de la familia Qin comandaba a sus mascotas de batalla. Detrás de él, el dragón dorado levantó lentamente la cabeza. Aterrizando dentro del par de ojos dorados puros, que era una indicación de la pureza del linaje del dragón, estaban las dos mascotas de batalla. El dragón dorado también podía sentir que había rasgos de dragón en las dos mascotas de batalla. Siendo ese el caso, las dos mascotas de batalla eran las que podía dominar. Rugido. El bramido repentino resonó en el estadio. Ese bramido áspero estaba lleno de rabia. Mucha gente tuvo que taparse los oídos. Sin embargo, sorprendentemente, el rugido del dragón dorado no parecía ser tan aterrador. Mientras los espectadores aún se preguntaban, llegó otro rugido mucho más feroz. Aterrizando dentro del par de ojos dorados puros, que era una indicación de la pureza del linaje del dragón, estaban las dos mascotas de batalla. El dragón dorado también podía sentir que había rasgos de dragón en las dos mascotas de batalla. Siendo ese el caso, las dos mascotas de batalla eran las que podía dominar. Rugido. El bramido repentino resonó en el estadio. Ese bramido áspero estaba lleno de rabia. Mucha gente tuvo que taparse los oídos. Sin embargo, sorprendentemente, el rugido del dragón dorado no parecía ser tan aterrador. Mientras los espectadores aún se preguntaban, llegó otro rugido mucho más feroz. Aterrizando dentro del par de ojos dorados puros, que era una indicación de la pureza del linaje del dragón, estaban las dos mascotas de batalla. El dragón dorado también podía sentir que había rasgos de dragón en las dos mascotas de batalla. Siendo ese el caso, las dos mascotas de batalla eran las que podía dominar. Rugido. El bramido repentino resonó en el estadio. Ese bramido áspero estaba lleno de rabia. Mucha gente tuvo que taparse los oídos. Sin embargo, sorprendentemente, el rugido del dragón dorado no parecía ser tan aterrador. Mientras los espectadores aún se preguntaban, llegó otro rugido mucho más feroz. El bramido repentino resonó en el estadio. Ese bramido áspero estaba lleno de rabia. Mucha gente tuvo que taparse los oídos. Sin embargo, sorprendentemente, el rugido del dragón dorado no parecía ser tan aterrador. Mientras los espectadores aún se preguntaban, llegó otro rugido mucho más feroz. El bramido repentino resonó en el estadio. Ese bramido áspero estaba lleno de rabia. Mucha gente tuvo que taparse los oídos. Sin embargo, sorprendentemente, el rugido del dragón dorado no parecía ser tan aterrador. Mientras los espectadores aún se preguntaban, llegó otro rugido mucho más feroz. Rugido. Ese rugido derribó el bramido del dragón dorado. Rugido. Después de eso hubo otro rugido igualmente inquietante. El sello había comenzado a temblar. El dragón infernal y el sabueso del dragón oscuro se estaban preparando. Después de numerosas veces de entrenamiento, tan pronto como entraron en un estado de batalla desde el estado de inactividad, el fuerte y desesperado impulso de sobrevivir ocuparía sus mentes, haciéndolos crueles, despiadados y sedientos de sangre. Sin embargo, mientras tanto, no perderían la cabeza por completo. Estarían en un estado de pura fiereza y absoluta calma. En sus ojos, una beta salvaje parpadeaba, pero la compostura estaba tomando el control. Terminalos.
con alguna. Muchos tipos diferentes de escudos surgieron del vacío, lanzados sobre el dragón infernal y el sabueso del dragón oscuro. Eso fue obra del perro del dragón oscuro. En un abrir y cerrar de ojos, aparecieron escudos formados por viento, fuego, relámpagos, rocas y agua para protegerlos a los dos. Escudos de todo tipo. Mientras tanto, con un ruido sordo, apareció una imagen virtual de un magnífico dragón detrás del Dark Dragon Hound. La imagen virtual era tan grande que casi llenaba el espacio del escenario. Esa imagen virtual era la del viejo rey dragón que le dio al sabueso del dragón oscuro su legado. Por supuesto, la conciencia del viejo rey dragón no estaba dentro de la imagen virtual. Solo estaba allí porque era una habilidad de los dragones de expansión del cielo. Escudo dragón. La cabeza del dragón virtual se convirtió en un escudo que estaba frente al perro del dragón oscuro y al dragón infernal. Esas muchas capas de escudos asombraron a los espectadores. ¿Qué mascota es esa? ¿Escudos de todo tipo? Incluso el anciano de la familia Qin estaba abrumado por la incredulidad. Antes de que Dark Dragon Hound comenzara a hacer algo, no creía que el sabueso fuera una especie de mascota de batalla especial. Y sin embargo, en este momento, tuvo la sensación de que el sabueso no era común. Había algo extraño en esa mascota de batalla. Sin demorarse ni un instante, el anciano ordenó a sus mascotas de batalla. 5 remolinos más aparecieron detrás de él y de ellos salieron 5 mascotas en la cima del 9º rango, todas las familias de elementos. Si bien cada una de sus mascotas de batalla no pudo usar habilidades de todos los tipos y familias, tenía suficiente variedad de mascotas para compensarlo. Sus mascotas de batalla cubrieron las familias de viento, fuego, relámpagos, piedra y agua. Las 5 mascotas de batalla que acababan de salir construyeron sus escudos. La sincronización de energía también estaba en la operación. El anciano vertió sus poderes astrales en el dragón dorado y el ciervo sangriento. Rugido. El dragón dorado gruñó. Había sido asustado por el dragón infernal, lo cual fue sorprendente. Ese miedo hizo que el dragón dorado sintiera que había sido deshonrado. Rugiendo, el dragón dorado desató una de las habilidades inherentes, llamas doradas. Silbido. La llama dorada del dragón construyó una columna de fuego, y las rocas sueltas en el escenario se carbonizaron instantáneamente. La temperatura en el aire alcanzó instantáneamente el punto de ebullición. La gente común se quemaría instantáneamente si permanecieran dentro del sello. Incluso con la resistencia del sello, todos fuera del escenario pudieron sentir que el aire se calentaba rápidamente, ya que estaba bañado en un mar de fuego. Estallido. Las llamas doradas alcanzaron el escudo del dragón pero no pudieron quemarlo. Las llamas doradas deberían haber podido quemar todo y cualquier cosa. Aún así, no pudo carbonizar el escudo del dragón. Las mareas de las llamas se hicieron añicos. Las cenizas que caían quemaron muchos agujeros en el suelo. ¿Ineficaz? Imposible. Mientras tanto, el Bloody Servant había salido corriendo como un fantasma. Sus extremidades, que eran como cuchillas afiladas, comenzaron a girar rápidamente. Varias de sus extremidades se convirtieron en un enorme machete, cortando el escudo del dragón con una fuerza tremenda. Nadie cuestionaría cuán agresivo podría ser un Bloody Servant. Pero lo que sucedió a continuación fue asombroso. La extremidad del machete del Bloody Servant rebotó en el dragón Shield y, debido al retroceso, la mascota fue aplastada. Antes de que estuviera a punto de estrellarse contra el suelo, el Bloody Servant ajustó su posición en el aire y aterrizó de manera constante. Silencio. Qué rápido giro de los acontecimientos. Un escudo extraño que nadie había visto antes era tan resistente que podía defenderse de los ataques del dragón dorado y el ciervo sangriento al mismo tiempo. Rugido. El dragón dorado estaba en llamas. Una vez más, el dragón dorado exhaló fuego. Al mismo tiempo, también arrojó un rayo de luz dorada. Ese rayo se convirtió en muchos dragones virtuales que viajaban rápido, alcanzando las llamas y luego se estrellaron contra el escudo. Con un estallido, las imágenes virtuales se recuperaron e incluso el dragón dorado se vio obligado a retroceder unos pasos. Mientras tanto, el Bloody Servant se estaba preparando para otro ataque. Shadow Whirlwind, Bloody Slaughter, Soul Hunting, se mostraron una serie de habilidades aterradoras del Bloody Servant. Sin embargo, ya sean ataques físicos o golpes de energía, nada podría destruir el escudo que era la enorme cabeza del dragón virtual. La caza del alma era una habilidad que podía permitir al Bloody Servant invadir el reino espiritual de su presa en un instante, y usar ese reino espiritual como medio para un movimiento asesino. Sin embargo, incluso eso había fallado.
Bloqueado por el escudo, el Bloody Servant no pudo invadir el reino espiritual del dragón infernal. Las cosas se habían vuelto un poco raras en el escenario. Por un lado, Supin y sus dos mascotas de batalla permanecieron de pie. Por otro lado, el supuestamente abrumador Golden Dragon, el Bloody Servant y el Demon Guard de 8 alas estaban atacando como locos, pero no pudieron romper ese escudo virtual en lo más mínimo, sin importar cuántas habilidades de alto nivel intentaran. Ese fue un escudo perfecto. ¿Qué es eso de todos modos? Muchos guerreros de mascotas de batalla titulados exclamaron con asombro. Habían pensado que el anciano de la familia Qin podría sacar fácilmente todas las cartas de su pin con el dragón dorado y el ciervo sangriento y ganar con facilidad. Pero mira lo ridícula que es la escena ahora mismo. El antepasado de la familia Qin se veía horrible. Había un rastro de sorpresa en las profundidades de sus ojos. Nadie sabía sobre su Golden Dragon y Bloody Servant mejor que él. Las dos mascotas de batalla podrían incluso causar daño a los reyes de las bestias. Sin embargo, ninguno de los dos pudo romper ese escudo. Más importante aún, había usado la sincronización de energía y había lanzado habilidades de aumento en secreto sobre los dos nuevamente. Ambas mascotas de batalla estaban más allá de sus mejores estados en este momento. Pero nada funcionó. Esa habilidad tiene que estar al nivel de un rey bestia, uno muy avanzado. El anciano vacilaba, forcejeaba. El dragón dorado, el ciervo sangriento y la guardia demoníaca seguían atacando salvajemente. Pero no importaba cómo rugieran, aplastaran y empuñaran, el escudo simplemente no se rompería. ¿Por qué pelear cuando ni siquiera pudieron romper el escudo? ¿Abandonar? Ese pensamiento agobió la mente del anciano. Supin miró a las tres mascotas que atacaban el escudo del dragón con el ceño fruncido y lanzó una mirada al sabueso. Deja de holgazanear. Termínalo pronto. La defensa no era lo que él quería. Él deseaba terminar la batalla lo antes posible. El perro tembló después de recibir la orden de Supin. Se dio la vuelta y miró a Supin. La frialdad en sus ojos le dijo al perro que quería decir lo que dijo. El sabueso del dragón oscuro ya no se atrevía a dormir en el trabajo. Mostró los dientes y lentamente se dio la vuelta para enfrentarse a sus enemigos. Shadow Slaughter, habilidad legendaria. Rugido. El perro bramó. Una masa de rica aura oscura brotó del Dark Dragon Hound. La mitad de la línea de sangre del perro del dragón oscuro era la de un demonio. El aura demoníaca era profunda. Bajo la cobertura del aura demoníaca, el sabueso del dragón oscuro se convirtió en una bocanada de niebla negra que se filtró desde el escudo del dragón, cargando hacia la guardia demoníaca de 8 alas, el enemigo más cercano. Al darse cuenta del ataque entrante, la guardia demoníaca agitó sus alas. La espada oscura que sostenía estalló en llamas. La guardia demoníaca empuñó su espada para enfrentarse a la niebla negra, que era el sabueso del dragón oscuro. Al segundo siguiente, relámpagos brillaron en medio de la niebla negra. La niebla negra se dispersó de repente. Aceleró de una manera extraña y rodeó a la guardia demoníaca. El anciano de la familia Qin se apresuró a decirle al ciervo sangriento y al dragón dorado que lo ayudaran. Rugido. Mientras eso sucedía, la gente pudo ver que el sabueso del dragón oscuro se había arrojado sobre la guardia demoníaca y estaba mordiendo el cuello de este último. El perro del dragón oscuro ignoró por completo a las llamas doradas. Bang bang bang. Los muchos escudos avanzados sobre el sabueso del dragón oscuro se rompieron, pero en el momento en que se rompieron, se agregaron otros nuevos. Las llamas del dragón se habían extinguido cuando se rompió el quinto escudo. Por otro lado, el Dark Dragon Hound había reconstruido todos sus escudos anteriores. Construir escudos fue tan fácil como beber agua para el Dark Dragon Hound. Eso estaba más allá de cualquier explicación lógica. ¿Cómo podría el sabueso construir tantos escudos avanzados sin necesitar el menor esfuerzo? El anciano de la familia Qin se puso pálido. PFF. Con un tirón, el sabueso del dragón oscuro le arrancó la cabeza al guardia demoníaco. Bramando, el sabueso del dragón oscuro cargó contra el dragón dorado. Habilidad legendaria, forma de dragón. Una fuerte energía surgió del Dark Dragon Hound que cambió su cuerpo. Las 4 extremidades del perro del dragón oscuro crecieron, su cuerpo se alargó, convirtiéndose en un dragón en un instante. Ese fue el dragón expansión del cielo. Rugido. El perro del dragón oscuro gritó de repente. Se abalanzó sobre el dragón dorado. Rápidamente, el sabueso del dragón oscuro se envolvió alrededor del dragón dorado y le arrancó muchas escamas. El dragón dorado estaba siendo reprimido. Rugido.
El sabueso del dragón oscuro no dejaba de rugir mientras sujetaba al dragón dorado y trataba de arrancarle las alas de un mordisco. Las escamas del dragón dorado se levantaron como un esfuerzo para obligar al perro del dragón oscuro a retirarse. Pero lo aterrador fue que, siendo un dragón, una criatura famosa por su fuerza, y un rey de dragones gracias a la herencia, el dragón dorado no era rival para el sabueso del dragón oscuro. ¡Para! Gritó el anciano de la familia Qin. Había perdido su comportamiento amable. Su rostro estaba contorsionado. Pero el perro del dragón oscuro lo ignoró. Su Ping también ignoró el grito. No se detendría a menos que el anciano gritara su derrota. Sin embargo, cuando el perro del dragón oscuro estaba a punto de arrancarle las alas al dragón dorado, un deslumbrante rayo de luz dorada brilló alrededor del dragón dorado. Ese fue un rayo de luz que nadie había visto antes. Luego, con una fuerza tremenda, la luz arrojó al Dark Dragon Hound desprevenido del Golden Dragon. En el aire, el Dark Dragon Hound ajustó su posición y aterrizó ileso. Pero ese giro lo había enojado. Su Ping se sorprendió. Estaba obteniendo un sentido de rey bestia del dragón dorado. En ese momento, la fuerza que el dragón dorado había demostrado no era del 9º rango, sino que debería ser la de un rey bestia. Anuncios de Put Future. Punk, deberías estar orgulloso de ti mismo incluso si pierdes, ahora que me obligaste a llegar a este punto, dijo el anciano. Su Ping lo miró. El ex jefe de la familia Qin que parecía tan refinado acababa de volverse hostil. Su rostro estaba tan frío que parecía estar cubierto de escarcha. Estaba mirando directamente a Su Ping como si tuviera un odio profundamente arraigado. Lo más intimidante fue que había otro remolino abriéndose detrás de él. Ese remolino era más grande que del que salió el dragón dorado. Rugido. Un ruido se liberó del remolino. Inmediatamente después, una garra robusta cubierta de escamas se arrastró desde el interior, seguida de un cuerpo enorme. Esa era una criatura gorda que parecía una rana gigante. Pero a diferencia de una rana, sus extremidades eran todas garras afiladas. La criatura era como una montaña de carne y la piel tiene protuberancias afiladas. Aunque no tenía escamas, la piel de la criatura era tan dura como el hierro. Todos sintieron una sensación de energía que no parecía pertenecer a este mundo. Incluso el dragón dorado de aspecto majestuoso parecía débil y vulnerable en comparación con esa criatura. Abajo del escenario. Varios guerreros de mascotas de batalla titulados parecían estar asustados. Rey de las bestias. Gritó alguien. Venerable Deblade y sus amigos miraban con incredulidad. Rey de las bestias. De hecho, ese era un rey bestia. Reconocieron que era un Demon Stone Toad. Era una bestia aterradora rey de la familia de piedra. Dado su rango de rey de las bestias, el Demon Stone Toad no solo tenía propiedades de una familia específica. Parte de la línea de sangre del Demon Stone Toad era la de un demonio y podía usar venenos casi incurables que podían matar fácilmente a las bestias del 9º rango, incluidos los dragones que eran altamente resistentes a los venenos. El anciano de la familia Qin tenía un rey bestia. «Mátalos», gritó. Toda la gracia y la dulzura lo habían abandonado. Había sido consumido por el odio y la intención asesina. Odiaba que Su Ping lo hubiera obligado a arrinconarse. Su Ping no estaba tan sorprendido de ver a ese rey bestia. Teóricamente hablando, un guerrero mascota de batalla titulado podría firmar un contrato con un rey bestia. Era solo que, en su mayor parte, los guerreros de mascotas de batalla titulados no podían atrapar a un rey bestia por sí mismos. Pero sería otra historia si tuvieran algo de ayuda. Rey de las bestias, Su Ping pensó con calma. Nada especial. Dio su orden. El sabueso del dragón oscuro grunó. El sentido del rey de las bestias le había recordado al perro del dragón oscuro algunos recuerdos bastante malos. Recuerdos del dolor que había experimentado en los sitios de cultivo. Mátalo. Los ojos del perro del dragón oscuro se enrojecieron. Era consciente de que cada vez que aparecía un rey bestia, era hora de una lucha desesperada. Luchar. Luchar. El sabueso del dragón oscuro dejó escapar un rugido de dragón. Esta mascota de batalla tenía muchas habilidades defensivas pero pocas habilidades ofensivas. La fuerza de combate del Dark Dragon Hound era 14-2, más fuerte que algunos reyes bestias, pero no era agresivo por naturaleza. Sin embargo, después de recibir el legado del viejo rey dragón, el sabueso del dragón oscuro había dominado una de las habilidades agresivas imbuidas en la línea de sangre. La habilidad era una de las habilidades inherentes centrales del dragón de expansión del cielo. Elegía del alma del dragón. La desesperación inspiró al perro del dragón oscuro a desatar todo su poder. Para sobrevivir. Vivir.
Detrás del perro del dragón oscuro, la imagen virtual del dragón expansión del cielo estaba rugiendo simultáneamente. La energía del dragón dentro del perro del dragón oscuro se estaba despertando. Las llamas del dragón ardían alrededor del sabueso del dragón oscuro, convirtiéndolo en un verdadero dragón de expansión del cielo. Uf. El sabueso del dragón oscuro corrió hacia el sapo de piedra demoníaca. El Demon Stone Toad se puso en cuclillas en el suelo, con crueldad deslumbrante en sus enormes ojos. La piel del sapo se había convertido en roca. Al mismo tiempo, el sapo abrió su boca que parecía no tener fondo. Dentro de la boca se había acumulado energía oscura. Una ola oscura surgió repentinamente de la boca. El Demon Stone Toad podría alimentarse de algunos dragones más pequeños. Ese Demon Stone Toad ya se había comido muchos dragones. Para alimentarlo bien, el anciano de la familia Qin había comprado una vez muchas criaturas que eran subespecies de dragones para que el Demon Stone Toad se diera un festín. Al Demon Stone Toad nunca le habían importado los dragones o su poder. Estallido. La ola de luz oscura salió disparada instantáneamente, destrozando todo y aniquilando todo. Las piedras del escenario desaparecieron instantáneamente. Ni siquiera estaban rotas. Las piedras se convirtieron directamente en polvo después del feroz ataque. La onda de luz oscura aterrizó en el Dark Dragon Hound, generando un fuerte ruido. Pero el sabueso del dragón oscuro siguió rugiendo. Todavía estaba ileso. En cambio, la energía del dragón brillaba aún más. La crueldad brillaba en sus ojos rojos. El perro del dragón oscuro bramó mientras cargaba contra la ola de luz oscura. Rugido. Esa onda de luz oscura fue empujada, dispersada. Un dragón virtual dorado salió disparado del Dark Dragon Hound. El dragón virtual se estrelló contra el Demon Stone Toad, atravesando su gordo estómago. Con una explosión, el Demon Stone Toad se estrelló contra el sello con el pecho hundido. El sabueso del dragón oscuro rugía sin parar. Corrió hacia donde estaba el Demon Stone Toad caído, lo pisoteó y le pinchó los ojos con garras afiladas. La sangre brotó del Demon Stone Toad. El rugido del perro del dragón oscuro resonó en el estadio. No se oía ningún otro sonido en el estadio. Aparte del rugido del sabueso del dragón oscuro. El perro del dragón oscuro estaba parado encima de un rey bestia y estaba gritando al cielo. La gente quedó atónita sin palabras. Es un rey bestia del que estamos hablando. Nadie había imaginado que un rey de las bestias perdería, sin mencionar que en un solo movimiento. El anciano de la familia Qin estaba aturdido. ¿Por qué perdería mi rey bestia? Si bien aún no se había recuperado de su aturdimiento, el Dark Dragon Hound abrió su boca ensangrentada y mordió al Demon Stone Toad. El Dark Dragon Hound también se estaba envolviendo alrededor de la montaña de carne, que era Demon Stone Toad y estaba apretando su agarre. Mata al enemigo. Nunca sueltes antes de que el enemigo esté muerto. Para. El anciano de la familia Qin estaba a punto de llorar. El Demon Stone Toad era su mascota favorita. Había estado en la mascota. Voy a matarte. Miró a su Pin. Algo alrededor del anciano de la familia Qin parecía estar rompiéndose. Estaba demostrando energía como nunca antes. Wosh. Se precipitó. Con un estallido, alcanzó el Demon Stone Toad y golpeó la cabeza del Dark Dragon Hound, que fue tomado por sorpresa. Bang, 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 bang. Con un golpe, todos los escudos sobre el sabueso del dragón oscuro se rompieron. El sabueso del dragón oscuro cayó al suelo. Abajo del escenario, muchos se pusieron de pie alarmados, abriendo los ojos como platos. Ese hombre era un legendario guerrero mascota de batalla. Algunos guerreros de mascotas de batalla titulados tardaron un segundo más en procesar esa información. ¿Estaban equivocados? No, ese teletransporte y ese puñetazo, y el estado del hombre, todo era prueba de que definitivamente estaba en el rango legendario. Sobre el escenario, el mayor Ian estaba estupefacto. Recordó algo. Esa idea lo hizo mirar hacia la habitación privada. Alguien estaba caminando en esa habitación privada, pero no podía ver con claridad. El mayor Ian entendió que este anciano de la familia Qin, que no se parecía en nada a antes, era el hombre que el pez gordo quería atraer. Un legendario guerrero mascota de batalla mordió el anzuelo. Un legendario guerrero mascota de batalla oculto. En el escenario. El anciano de la familia Qin era un hombre diferente en este momento. Ya no era jorobado. Parecía bastante joven, aunque su cabello aún era blanco. Llevaba el pelo sobre los hombros. Mirando fríamente a su Pin, dijo, no me importa exponerme ahora que mi vida se acerca al final.
Entiendo que hay una agenda oculta para la competencia de este año, pero ya no importa. No me importan los premios. Todo lo que quiero ahora es matarte. Su Ping entrecerró los ojos. ¿Qué te hace pensar que puedes hacer eso? Capítulo 491 Renunciando al mundo espléndidamente. Su Ping no se sorprendió después de presenciar cómo el anciano de la familia Qin comenzó a revelar su legendaria fuerza de rango. Había aclarado su confusión. Su Ping estaba pensando que algo andaba mal cuando el dragón dorado de repente estalló esa explosión de energía. Los guerreros de mascotas de batalla titulados podrían compartir energía con sus mascotas, pero eso aún no podría explicar la repentina mejora del dragón dorado. Finalmente, la respuesta estaba justo frente a él. El anciano estaba ocultando el hecho de que estaba en el rango legendario y que había estado compartiendo sus poderes astrales con el dragón dorado. Por eso el dragón dorado había podido demostrar poderes inusuales. ¿Rango legendario, y qué? Su Ping no estaba asustado. Más bien, estaba bastante ansioso por darle una lección al anciano. ¿No te importan los premios? ¿Queriendo nada más que matarlo? Si es así, Su Ping decidió que también tendría que matar al anciano independientemente de las reglas. Una batalla que comenzó con odio terminará con la muerte. ¿Qué te hace pensar que puedes hacerlo? El anciano de la familia Qin se puso furioso cuando Su Ping dijo esas palabras. El mayor Ian, que estaba a punto de intervenir y detener la pelea, se sorprendió. ¿Por qué este tipo no se da por vencido después de descubrir que estaba luchando contra un legendario guerrero mascota de batalla? Los espectadores miraban con incredulidad. Llegaron a comprender por qué Su Ping era tan arrogante antes. Comparado con los otros guerreros de mascotas de batalla titulados, tenía todo el derecho de actuar de esa manera. Pero este es un legendario guerrero mascota de batalla. La diferencia entre el rango legendario y el rango titulado era incluso mayor que la diferencia entre las bestias del noveno rango y los reyes de las bestias. Los poderes astrales del legendario guerrero mascota de batalla eran 10 veces más ricos que los de un guerrero mascota de batalla titulado. Sin embargo, con un legendario guerrero mascota de batalla podría bloquear el vacío y matar directamente a un guerrero mascota de batalla titulado. Era un hecho. Lunático. El maestro mono pudo evitar comentar. Al dios de la tierra y al dios de la sangre nunca se les ocurrió que Su Ping sería tan terco como para no darse por vencido cuando se enfrentara a un legendario guerrero mascota de batalla. Incluso esos dos solo estaban calificados para hacer recados para los legendarios guerreros de mascotas de batalla. No saldrás de aquí respirando. El anciano de la familia Qin miró fijamente a Su Ping. Humillar a un legendario guerrero mascota de batalla fue razón suficiente para cortar a Su Ping en pedazos. Auge. Todo su impulso de repente se disparó. Como había mostrado su fuerza de rango legendario, no planeaba ocultarla más. Los poderes astrales acumulados en su cuerpo durante muchos años ahora se liberaron al máximo, barriendo el estadio como mareas en el océano. Incluso aquellos que estaban sentados cerca de la foca pudieron sentir como si estuvieran cargando una gran montaña sobre sus hombros. Un legendario guerrero mascota de batalla. El soberano descendió al mundo. El cabello blanco del antepasado Qin bailaba con el viento y su rostro era tan suave como el jade. Puso una mano detrás de su espalda y pellizcó a Su Ping a través del espacio. Vete al infierno. Pronunció las palabras en un tono sombrío. Los poderes astrales convergían en el vacío. El anciano estaba robando y controlando todos los poderes astrales en el aire, creando oleadas que se presionaban entre sí, haciendo un ruido sordo. Siendo ese el caso, un guerrero mascota de batalla titulado ya no podría extraer poderes astrales del exterior y ya no podría volar por el espacio. Sin embargo, Su Ping solo miraba al anciano con desdén. Auge. Los poderes astrales estaban haciendo un sonido crepitante cuando el anciano los presionó juntos. El cabello de Su Ping se revolvió, pero no se vio afectado en absoluto. Los espectadores se quedaron atónitos después de ver que el dragón virtual se había defendido del ataque del anciano. El dragón virtual había podido detener al Golden Dragon y al Bloody Servant. Pero fue escandaloso descubrir que incluso podía detener al anciano que estaba en el rango legendario. ¿Qué clase de habilidad es esa? El antepasado se sorprendió al ver que su esfuerzo era inútil. Estaba completamente en contra de sus expectativas. La imagen virtual era demasiado sólida. Sincronización de energía. Todas sus mascotas de batalla, incluido Demon Stone Toad, compartían su energía con el anciano de la familia Qin. La energía de todas esas mascotas de batalla del noveno rango y su rey bestia se estaban acumulando dentro de él.
Su fuerza iba en aumento. Se estaba acercando al avance que deseaba. Romper. Él dijo. Grieta. Apareció una grieta en el escudo del dragón virtual. Al darse cuenta de que estaba funcionando, el anciano de la familia Qin ejerció aún más fuerza. Estaba haciendo una mueca debido al esfuerzo. Estallido. El escudo del dragón virtual explotó. En el momento en que se destruyó el escudo casi irrompible, el anciano se teletransportó desde el lugar sin dudarlo. Wosh. El anciano alcanzó a Su Ping y miró a este último como un dios de la guerra. Continúa tu resentimiento en el infierno. Dijo el anciano con frialdad. Golpeó a Su Ping. El desdén en los ojos de Su Ping se hizo más obvio, en el momento en que el puño del anciano estaba a punto de aterrizar en su rostro. Rugido. De repente, una figura saltó hacia el anciano desde un lado, gritando furiosamente. El anciano esquivó y se levantó en el aire, solo para ver que el sabueso dragón que había golpeado contra el suelo estaba parado frente a Su Ping. Eso fue rápido. Esta mascota. El anciano estaba muy conmocionado. La mascota era tan rápida que incluso él había sido tomado por sorpresa. Demasiado rápido. La mascota no había mostrado toda su fuerza cuando estaba luchando contra Demon Stone Toad. Horrendo. El anciano estaba emocionado. La mascota no era un rey bestia y, sin embargo, podía derrotar al Demon Stone Toad. Debe haber algún secreto sobre la mascota. Ahora que no tendré la suerte de obtener los premios, compénsame con esta mascota de batalla tuya. El anciano se apoderó de su impulso de matar a Su Ping. Se teletransportó a un lugar detrás de Su Ping. Sin perder un segundo hablando, golpeó la cabeza de Su Ping. Estallido. Un escudo apareció y resistió el golpe. Otra vez, el dragón virtual. No te preocupes por mí. Solo ataca. Su Ping le dijo a su perro. Tenía el artefacto que el viejo rey dragón le había dado. Ese legendario guerrero mascota de batalla no estaba en el estado del vacío. El anciano estaba lívido de rabia después de ver que su golpe volvía a ser ineficaz. Ese mecanismo defensivo resultó ser más problemático de lo que esperaba. Maldito seas. El anciano se teletransportó de regreso a donde estaba Demon Stone Toad. Había usado su poder legendario y aún no podía someter a Su Ping. No se veía bien en este momento. Los espectadores apenas podían mantener la boca cerrada. Su Ping no estaba perdiendo en una pelea contra un legendario guerrero mascota de batalla. Esta batalla fue bastante reveladora. No había nada en la mascota que indicara que era un rey bestia y, sin embargo, era incluso más aterrador que un verdadero rey bestia. El anciano respiró hondo y apretó el puño. Nunca pensó que tendría que ejercer toda su fuerza solo para luchar contra un guerrero titulado. ¡Qué vergüenza! Sin embargo, la rabia y el odio en su mente no empañaron su juicio. Decidió su próximo movimiento de inmediato. Unir. Fusionarse con sus mascotas de duelo era una habilidad única exclusiva de los legendarios guerreros de mascotas de duelo. La persona se volvería una con la mascota de batalla. No fue una simple adición. La persona podría volverse varias veces más poderosa. Ahí fue donde los legendarios guerreros mascota de batalla realmente se destacaron. Esa fue la diferencia real entre los rangos legendarios y los titulados. Mugir. El Demon Stone Toad herido de repente dejó escapar un ruido como el mugido de una vaca. Después de eso, se convirtió en un charco de líquido. Cubrió al anciano con un brillo oscuro. Su Ping levantó las cejas mientras observaba la fusión. Había pensado que el anciano iba a convocar a otra mascota de batalla. Pero a juzgar por su aspecto, Demon Stone Toad era su único rey bestia. ¿Eso fue todo? Su Ping miró al perro del dragón oscuro. Tomó una decisión después de un momento de vacilación. En ningún caso menospreciará a su enemigo. Estaba listo para deshacer el sello del perro. Deshacer uno de los sellos. Cuando el viejo rey dragón terminó de transmitir su legado, lanzó 9 sellos sobre el perro en caso de que el perro se desarrollara demasiado rápido y Su Ping ya no pudiera controlarlo. Con el primer sello deshecho, el perro podría subir al 8º rango. Quitar el segundo sello podría enviar al perro al 9º rango. Se convertiría en un rey bestia después de que se deshiciera el tercer sello. Dado el hecho de que Su Ping aún no pudo firmar un contrato de mascota con un rey bestia, el tercer sello aún no se pudo quitar. Solo pudo eliminar los 2 primeros en el mejor de los casos, pero Su Ping decidió deshacer solo uno porque sintió que debería ser suficiente. Después de todo, con 2 focas eliminadas, el perro llegaría al 9º rango, y entrenarlo resultaría bastante difícil. Solo consideraría quitar el segundo si el primero no funcionaba más tarde. Romper.
Un brillo dorado brilló en sus ojos. Una imagen dorada antigua e intrincada brilló en su frente. A medida que pasaba a través del contrato, su poder rompió el primero de los 9 sellos que estaban dentro del Dark Dragon Hound. Uf. Un hilo de inmenso poder se extendió desde el Dark Dragon Hound. Algo que había estado encerrado estaba siendo desatado. El perro del dragón oscuro tembló y elevó su grito al aire. Libertad. Nunca antes se había sentido tan libre. La energía infinita estaba surgiendo y fluyendo dentro de su cuerpo. Estaba subiendo de rango. Pronto, alcanzó el 8º rango. El pico del 8º rango. A medida que se eliminó el sello, además del aumento de la fuerza, se agregaron más fragmentos de memoria a la mente del sabueso del dragón oscuro, incluidas otras habilidades inherentes de los dragones de expansión celestial. Los espectadores no podían entender por qué el perro del dragón oscuro se estaba volviendo aún más intimidante que antes. Nadie podría haber previsto que la mascota estaba escondiendo su fuerza incluso más profundamente que el anciano de la familia Qin. Mientras tanto, la niebla oscura que había envuelto al anciano se dispersó gradualmente, revelando a un hombre de casi 3 metros de altura. Pero el anciano no se parecía en nada antes. No solo era más alto, sino más fuerte. Tenía puntos oscuros en la cara y el cuello. Su suave cabello blanco se había convertido en un gancho oscuro que se alzaba detrás de su cabeza. Tenía algunos bultos debajo de la barbilla, que era una característica del Demon Stone Toad. Los dos se fusionaron y su fuerza se combinó. Un sentimiento infernal irradiaba del anciano. Sus ojos se habían vuelto morados, y esa mirada en sus ojos no hablaba más que de ferocidad. Matar. El anciano no prestó atención al aumento de poder del perro del dragón oscuro. Con un silbido, el anciano apareció justo detrás de Su Ping. Golpeó a Su Ping una vez más. Estallido. El dragón virtual se rompió. El puño pasó por los restos del dragón virtual y estuvo a punto de aterrizar en la cara de Su Ping. Pero en ese momento, el anciano escuchó un rugido enojado. El sabueso del dragón oscuro, que había tomado la forma de un dragón, apareció de repente. El perro del dragón oscuro construyó un escudo frente a Su Ping. Al mismo tiempo, abrió amenazadoramente su boca de dragón hacia el anciano. El anciano volvió sus ojos morados. Miró al sabueso del dragón oscuro, vacío de emoción. Luego, con una carrera, el anciano giró su mano mientras estaba parado debajo de las fauces feroces. Había una espada en su palma. Él manejaba la hoja afilada. Con una bocanada, la sangre se derramó de la cara del perro del dragón oscuro. Las escamas del dragón se rompieron y los muchos escudos no pudieron protegerlo de la lesión. Si bien el Dark Dragon Hound era bueno en varios tipos de habilidades defensivas, todos eran simplemente del 9º rango. Pero serían prácticamente inútiles cuando el enemigo fuera un legendario guerrero mascota de batalla. Su Ping frunció el ceño. ¿No fue suficiente quitar un sello? Estaba listo para eliminar otro. En ese momento, el sabueso del dragón oscuro comenzó a sacudir la cabeza y jadear. Su cuerpo estaba hinchado y sus ojos enrojecidos. El corte en su cara se estaba curando a una velocidad visible a simple vista. Había algunos relámpagos que destellaban alrededor del perro del dragón oscuro. La gente sintió que incluso el aire estaba helado. Un magnífico vigor brotó del sabueso y una ráfaga de viento se llevó la tierra y los escombros. Mayor Ian sintió una inquietud extrema. El Dark Dragon Hound levantó la vista y fijó sus ojos en el anciano de la familia Qin, que estaba frunciendo el ceño en este momento. El sabueso del dragón oscuro comenzó a sacudir la cabeza y jadear. Su cuerpo estaba hinchado y sus ojos enrojecidos. El corte en su cara se estaba curando a una velocidad visible a simple vista. Había algunos relámpagos que destellaban alrededor del perro del dragón oscuro. La gente sintió que incluso el aire estaba helado. Un magnífico vigor brotó del sabueso y una ráfaga de viento se llevó la tierra y los escombros. Mayor Ian sintió una inquietud extrema. El Dark Dragon Hound levantó la vista y fijó sus ojos en el anciano de la familia Qin, que estaba frunciendo el ceño en este momento. El sabueso del dragón oscuro comenzó a sacudir la cabeza y jadear. Su cuerpo estaba hinchado y sus ojos enrojecidos. El corte en su cara se estaba curando a una velocidad visible a simple vista. Había algunos relámpagos que destellaban alrededor del perro del dragón oscuro. La gente sintió que incluso el aire estaba helado. Un magnífico vigor brotó del sabueso y una ráfaga de viento se llevó la tierra y los escombros. Mayor Ian sintió una inquietud extrema. El Dark Dragon Hound levantó la vista y fijó sus ojos en el anciano de la familia Qin, que estaba frunciendo el ceño en este momento.
Un magnífico vigor brotó del sabueso y una ráfaga de viento se llevó la tierra y los escombros. Mayor Ian sintió una inquietud extrema. El Dark Dragon aún levantó la vista y fijó sus ojos en el anciano de la familia Qin que estaba frunciendo el ceño en este momento. Un magnífico vigor brotó del sabueso y una ráfaga de viento se llevó la tierra y los escombros. Mayor Ian sintió una inquietud extrema. El Dark Dragon aún levantó la vista y fijó sus ojos en el anciano de la familia Qin que estaba frunciendo el ceño en este momento. Habilidad inherente. Dragón trueno. Rugido. El sabueso del dragón oscuro abrió la boca. El aire comenzó a estallar frente al sabueso. Apareció un remolino retorcido. Mientras tanto, esa aterradora onda de sonido mezclada con innumerables rayos barrió instantáneamente el área. La gente parecía poder ver muchas imágenes virtuales de los dragones de expansión del cielo. Esa era una habilidad inherente que solo los dragones de expansión del cielo adultos podían dominar. Sobresaltado, el anciano de la familia Qin construyó un sello. Giró la muñeca y un brillo de espada en forma de loto apareció frente a él. Sin embargo, los escudos astrales eran tan frágiles como el cristal. Se rompieron en un instante y el maravilloso loto se desvaneció al mismo tiempo. La onda de sonido estalló, alcanzando el sello detrás del anciano y haciendo un ruido similar al sonido de una campana. Ese ruido resonó en todo el estadio e incluso traspasó los límites del lugar. El cristal blindado transparente del techo se rompió. Las grietas en las paredes se agrandaron y empezaron a caer piedras del techo en ciertos lugares. Mientras flotaba dentro del sello, el mayor Ian tosió sangre y sus oídos también sangraban. Eso no fue un simple rugido. Fue un ataque de onda sónica pura. A pesar de que el mayor Ian no fue el objetivo del ataque, de todos modos resultó herido. Su cabeza se sentía pesada y a punto de partirse. Junto al escenario, todos los guerreros de mascotas de batalla titulados se cubrían la cabeza. Aún así, sus cabezas estaban zumbando. El sello de insonorización no pudo evitar que la onda de sonido perforara sus mentes. Se apresuraron a comprobar la situación en el escenario después de sentirse mejor. Nunca habían estado más conmocionados en toda su vida. El sabueso del dragón oscuro todavía estaba parado allí. Pero al otro lado del escenario, el Demon Stone Toad, que se había fusionado con el anciano, había resurgido y caído junto al sello. En el vientre desgarrado del Demon Stone Toad yacía el anciano de la familia Qin. Su túnica había sido volada y estaba prácticamente desnudo. Su piel estaba agrietada. Muchos lugares estaban sangrando. Su pelo blanco se había ido y eso era. Él, perdió. ¿Qué espeluznante fue eso? El anciano, uno en el rango legendario, se fusionó con su mascota de batalla, nada menos que un rey bestia, y él, perdió. Asombroso. Impactante. La gente sentía que había perdido la capacidad de hablar. Con un rugido, el anciano falló y la fusión se disipó. De pie como muertos con la boca abierta, algunos miraban al otro lado del escenario. Suping estaba de pie allí, con calma. No se había movido ni un centímetro desde que comenzó la batalla. No había ni una sola mota de polvo sobre él. Nunca hizo nada. Su mascota de batalla había derrotado al anciano de la familia Qin por su cuenta. Durante mucho, mucho tiempo, hubo una quietud mortal. Nadie dijo nada. Nadie vitoreó. Estaban temblando incluso mientras respiraban. En medio del silencio, el anciano de la familia Qin todavía yacía sobre el vientre desgarrado del Demon Stone Toad, inmóvil. Parecía que se había desmayado. La sangre cubrió su rostro. La gente ni siquiera estaba segura de si todavía estaba vivo. Señor, ¡no! Algunas personas gritaron de pena e indignación. Eran los guerreros de mascotas de batalla titulados de la familia Qin. Se habían dado cuenta de que su antepasado debía haber perdido porque no había podido ponerse de pie después de tanto tiempo. Estaban asustados, confundidos y, sobre todo, ansiosos. Ese anciano fue la base de la familia Qin. ¿Cómo pudo caer? ¿Cómo podría perder? En el escenario. Suping se dio cuenta de que el anciano todavía respiraba. Acababa de desmayarse. Lo que hizo el sabueso del dragón oscuro superó sus expectativas. No se había visto afectado por ese rugido, pero lo sorprendió. Si él fuera el objetivo, y no tuviera ningún artefacto secreto para protegerlo, creía que habría sido reducido a un esqueleto, sin carne ni piel. Esa habilidad fue fatal. Era una habilidad que el sabueso del dragón oscuro acababa de adquirir. El sabueso del dragón oscuro se había transformado de nuevo de la forma de dragón. Debe haber agotado su energía. Pero, la batalla había llegado a su fin.
Su Ping no pensó que nadie vendría a desafiarlo después de eso. Ya no había sido una batalla normal. Su Ping miró al anciano. Rayos de luz aparecieron bajo sus pies. En un instante, se dirigió hacia donde estaba el Demon Stone Toad. Los guerreros mascota de batalla inclinados se sobresaltaron. Gritaron en pánico. ¿Qué estás haciendo? Él perdió. Abre el sello, ahora. La intención asesina en el rostro de Su Ping también sorprendió al mayor Ian. Luchando contra el dolor persistente en su mente, gritó de inmediato. Señor Su, por favor no. Él está en el rango legendario. Su Ping solo mantuvo sus ojos en el anciano inconsciente. Así que lo que... Esta es la Suprema Kileage, rompió las reglas al tomar pari mientras era un legendario guerrero mascota de batalla. Esto ya no es parte de la competencia oficial. Este es mi asunto privado. Mi regla es lidiar con matar con matar. Dicho esto, Su Ping levantó la mano. Esperar. Gritó alguien más. Esa voz era baja pero se podía escuchar en todo el estadio. La ventana de una habitación privada en la distancia estaba rota. De la habitación salió volando un hombre fuerte, de mediana edad, con cejas oscuras y ojos agudos. Era un hombre bastante masculino. Alcanzó el sello y le dijo a Su Ping. Detén tu mano en misericordia, por favor. Los espectadores se centraron en el hombre. Algunos guerreros de mascotas de batalla titulados estaban tan atónitos al ver a este hombre que perdieron la voz. Leyenda del Rey del Norte. Rey del Norte. Un hombre de la familia Bei de Ski Base City que alcanzó el rango legendario hace 200 años. Todos los guerreros de mascotas de batalla titulados se pusieron de pie en estado de shock. Ese era un legendario guerrero mascota de batalla que se había caído de la red mucho tiempo antes. No podían creer que todavía estuviera muy vivo. Estaba parado justo enfrente de ellos. Los otros guerreros mascotas de batalla estaban igual de aturdidos. Con la cabeza todavía zumbando, aún no podían procesar la información. Anuncios de Put Future. Rara vez verían a un legendario guerrero mascota de batalla, pero había dos este día. Además, el Rey del Norte era bastante conocido como un legendario guerrero mascota de batalla. Los dos legendarios guerreros mascotas de batalla que aún estaban activos en el distrito subcontinente eran considerados inferiores a él. Su Ping se dio la vuelta. Otro legendario guerrero mascota de batalla. Aún así, Su Ping no se detuvo. Empujó hacia abajo su mano. Los poderes astrales brotaron de su palma. Estallido. El cuerpo del antepasado de Qin fue abierto. Los escudos ya habían sido rotos por el ataque del Dark Dragon Hound. Solo estaba soportando ese golpe con su cuerpo físico. Sin ninguna sorpresa, fue hecho añicos. Los restos cayeron sobre el vientre del Demon Stone Toad. Su Ping había levantado un escudo astral para defenderse de la sangre. Disipó el escudo astral después de que la sangre se asentara. Tú. El Rey del Norte no podía creerlo. Puso una cara larga. Los guerreros de mascotas de batalla titulados sentados al lado del escenario estaban asustados. Su Ping simplemente ignoró al Rey del Norte. También. Un legendario guerrero mascota de batalla simplemente falleció así. ¡Qué muerte tan trágica! Ni siquiera dejó un cuerpo entero atrás. Venerable Deblade estaba profundamente asustado. Sabía que Su Ping estaba en un gran problema. El Rey del Norte era alguien aún más intimidante que Yuan Tianchen. Norkin fue un miembro importante de la... Sentado a su lado estaba su amigo Dios de la Tierra que estaba completamente aturdido. Antes de ese movimiento asesino, Su Ping ya les había parecido lo suficientemente salvaje. Pero resultó que todavía sabían muy poco sobre su locura. Mientras flotaba en el aire, el mayor Ian todavía estaba conmocionado por la incredulidad, incluso si estaba mirando los restos del antepasado de la familia Qin. Ni siquiera Dios pudo salvarlo. Estaba muy muerto. Murió un legendario guerrero mascota de batalla. Esa fue una noticia lo suficientemente grande como para conmocionar a un continente. El silencio se profundizó aún más que antes en el estadio. Todos podían sentir que bajaba la temperatura. Tú. ¿Tienes alguna idea de lo que acabas de hacer? Furioso, el Rey del Norte regañó a Su Ping. El hecho de que acababa de caer en desgracia no importaba. Lo que importaba era que el hombre acababa de matar a un legendario guerrero mascota de batalla. Eso fue una pérdida para la raza humana. Su Ping miró al Rey del Norte con calma. Acabo de matar a un hombre que intentó matarme. El Rey del Norte echaba espuma por la boca. Él estaba allí bajo órdenes, para atraer a los legendarios guerreros mascota de batalla escondidos, los que ocultaban el hecho de que estaban en el rango legendario solo para evadir sus responsabilidades.
El anciano de la familia Qin era uno de ellos. Ese viejo idiota se había estado disfrazando como un guerrero mascota de batalla titulado solo para no tener que servir en las cuevas profundas. Finalmente, habían encontrado una manera de atraer a un legendario guerrero mascota de batalla, pero Su Ping lo había matado. ¡Qué muerte tan inútil! Si le hubieras perdonado la vida, podría haber guardado las cuevas profundas durante 50 años para proteger a la raza humana que vive en el distrito subcontinente. ¿Sabes lo que esto significa? Al matarlo, prácticamente has robado 50 años de paz. El rey del norte miró a Su Ping. Le resultaba muy difícil controlar su ira. A Su Ping no le importaba eso. ¿Cuántas bestias puede matar en 50 años? Mataré al doble cuando me convierta en una mascota guerrera legendaria. Trató de matarme hoy, así que lo maté. No estoy tratando de insultarte. Cualquiera que se atreva a hablar de humillación me está humillando a mí. Nadie podía salvar a un hombre que había amenazado con matarlo solo con la excusa de salvar las apariencias. Nadie. No importa cuán gruesa fuera la cara de uno. Los espectadores habían perdido la capacidad de pensar. ¿De qué estaban hechas las agallas de este hombre para tener el coraje de adoptar un tono tan duro cuando hablaba con el rey del norte? Negrita no era suficiente para describir al hombre. El rostro del rey del norte estaba nublado. No pensó que Su Ping estaba mintiendo. Ya fue capaz de matar a un legendario guerrero mascota de batalla mientras estaba en el rango titulado. Tanto su mascota como él tenían un gran potencial. Una vez que Su Ping se convirtiera en un legendario guerrero mascota de batalla, generaría más valor que el anciano de la familia Qin que solo estaba tratando de evitar servir y prolongar su lamentable vida. Pero, alcanzar el rango legendario fue algo complicado. Su Ping fue sobresaliente, pero tendría que tener suerte para alcanzar el rango legendario. Era posible que Su Ping terminara atrapado en el rango titulado, sin poder alcanzar el rango legendario. El rey del norte había ido a esta misión porque la torre tenía poco personal. Estaban en extrema necesidad de legendarios guerreros mascotas de batalla, por eso se les ocurrió una forma de atraerlos. Digamos que Su Ping pudo convertirse en un legendario guerrero mascota de batalla. ¿Quién podría decir cuándo sería eso? Todo sería demasiado tarde. Tú. El rey del norte no sabía qué decirle a ese hombre inflexible. ¿Para matar a Su Ping allí mismo? Esa sería una pérdida mayor para la humanidad. Con un potencial tan grande, una vez que Su Ping se convirtiera en un legendario guerrero mascota de batalla, sería de gran ayuda para la raza humana. Incluso podría ser mejor que el rey del norte. Ya eres tan poderoso pero aún no te has hecho un nombre. ¿Quién es tu profesor? El rey del norte decidió cambiar de tema. El hombre de la familia Qin había muerto y ninguna cantidad de argumentos podría devolverlo a la vida. Se sintió molesto porque Su Ping lo había avergonzado, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Era un hombre más grande. Pero lamentó la pérdida de un legendario guerrero mascota de batalla por nada. A mí. Su Ping no podía decir que era el sistema. Tú. El rostro del rey del norte estaba aún más nublado. No estoy de humor para responsabilizarte por lo que hiciste, pero por favor no me trates como un tonto. ¿Quién podría haberse vuelto así siendo autodidacta? Los guerreros de mascotas de batalla titulados junto al escenario, para su consternación, notaron que el rey del norte había dejado caer el tema anterior. Ese era el mundo real en el que vivían. Un legendario guerrero mascota de batalla muerto ya no sería un legendario guerrero mascota de batalla. Pero no podían simplemente dejar el asunto. Los restos aún estaban calientes. Una mascota guerrera legendaria muerta ya no sería una mascota guerrera legendaria. Pero no podían simplemente dejar el asunto. Los restos aún estaban calientes. Una mascota guerrera legendaria muerta ya no sería una mascota guerrera legendaria. Pero no podían simplemente dejar el asunto. Los restos aún estaban calientes. Rey del Norte, debes vengarnos. Acababa de alcanzar el rango legendario recientemente y quería obtener al rey de las bestias antes de ir a servir en las cuevas profundas. Este gamberro se aprovechó de su peligroso estado y mató a un hombre vulnerable. Los guerreros de mascotas de batalla titulados de la familia Qin gritaron de dolor. Los otros guerreros de mascotas de batalla titulados no estaban felices de escuchar esto. El rey del norte se burló con el ceño fruncido. ¿Recientemente? Mentiras. No era de los que se dejaban engañar. El anciano no solo alcanzó el rango legendario. Había alcanzado el rango al menos más de 100 años antes. El rey del norte los ignoró. La indiferencia en el rostro de Su Ping le dio dolor de cabeza.
Tenía que admitir que Su Ping tenía talento y era un genio aterrador, único en su clase. Sin embargo, no era una persona sociable, ni de trato fácil. Te espero allí. Ven a buscarme cuando arregles tus cosas aquí. El rey del norte señaló la habitación privada de la que había salido y voló de regreso. Los guerreros de mascotas de batalla titulados de la familia Qin no podían creer que el rey del norte se había ido volando antes de castigar a Su Ping. Los otros guerreros de mascotas de batalla titulados habían elaborado algún tipo de teoría. Los premios de la competencia y la aparición del rey del norte se sumaron a algún tipo de trama. Tenía que haber algo más complicado pasando. La gente había escuchado algunos rumores sobre las cuevas profundas. La historia de fondo se había vuelto abundantemente clara. El mundo se está hundiendo en el caos. Pensaron algunos guerreros de mascotas de batalla titulados. Ellos fueron los primeros en saberlo, por lo que tuvieron que regresar rápidamente con sus familias para estar preparados para la guerra que se avecinaba. Después de que el rey del norte se fue, Su Ping echó otro vistazo al lugar donde estaban reunidos los guerreros de mascotas de batalla titulados. ¿Alguien que quiera desafiarme a continuación? Se quedaron sin palabras. ¿Quién se atrevería cuando ya has matado a un legendario guerrero mascota de batalla? En el curso de la historia, casi ningún guerrero mascota de batalla titulado había sido capaz de matar a uno legendario. Los capaces de alcanzar este logro tenía un nombre común: desafiadores del destino. Revirtiendo las reglas de la naturaleza. Habían pasado 100 años desde que apareció un rey de Baxpin en el mundo. Su Ping, sin duda, fue el de la era actual. Todos los guerreros de mascotas de batalla titulados evitaron hacer contacto visual con Su Ping. Cuando miró al cabeza de familia de la familia Lin, este último miró hacia otro lado. Apretó los dedos y los aflojó. Miró a su alrededor y esperó un rato. No venía nadie. Le dijo a Senior Ian: parece que soy el campeón y no creo que nadie tenga ningún problema con eso. Si es así, dame los premios. Estoy apresurado. Los guerreros de mascotas de batalla titulados produjeron una sonrisa forzada. De hecho, no tenían ningún problema con eso. Un hombre mató a un legendario guerrero mascota de batalla. Un hombre que había renunciado espléndidamente al mundo. Todos estaban grabando la mirada y la voz del joven en sus mentes. La familia Tan. Tan Ruyo estaba en trance. Su objetivo, todo, ya había sido logrado por ese joven. Si tuviera tanta fuerza, la familia Tan ya tendría una forma de anexar a las otras 3 familias antiguas.